Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Miguel Arriola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Sí me escucho bien ahí? Ok. Bueno, entonces vamos a Sí, iniciar. buenas tardes. Ok, muy bien, gracias. Gracias, Miguel. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy y me gustaría retomar la parte en la que nos quedamos el día de ayer, porque lo vimos ya muy a la carrera. Siento que lo vimos muy a la carrera y me gustaría eh, precisamente retomar la clase a partir de ahí, de donde nos quedamos. El día de ayer precisamente hablábamos de que estamos hablando del contenido del Evangelio de Mateo. Decíamos que el Evangelio de Mateo está dividido en un prólogo, que son los dos primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2 forman el prólogo de Mateo. Luego después vienen cinco grandes bloques que son narrativo discursivo, es decir, la primera parte de cada bloque es una narración que abarca muchas de las veces varios episodios, y después cada uno de estos bloques narrativos concluye con un discurso que da Jesús, es decir, una enseñanza que da a raíz de la narración o de lo que se vivió. Y entonces estábamos precisamente en lo que es cuarto bloque de narrativo discursivo, y dentro de este cuarto bloque nos encontramos precisamente con que una expresión que es única de Mateo, una expresión que vamos a encontrar precisamente en esta obra que es el Evangelio según Mateo, es la frase de atar y desatar. Esta frase repetida, pasajes bíblicos nos hablan de esto de atar y desatar. Tenemos aquí en pantalla precisamente los textos, son Mateo 16-19 y Mateo 18, del 18 al 20. En el primer, bienvenida Amelia, bienvenida a la Buenas clase. tardes, más. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, entonces les comentaba que precisamente en esos dos textos, tanto en el capítulo 16 como en el 18, vamos a encontrar precisamente esta expresión que es propia de Mateo, de atar y desatar. Y en el primer caso, en la primera cita bíblica, que es la de Mateo 16-19, vamos a encontrar que Jesús pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen pues, que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Y luego Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro toma la iniciativa de contestar, y entonces, precisamente en base a esto, en base a esta afirmación que hace Pedro en el capítulo 16, si tienen sus Biblias, podemos ir incluso ahí al texto bíblico, Mateo 16, anterior al 19, sería versículo 16. Mateo 16, así tal cual, 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esta frase es importante, o esta afirmación es importante, porque precisamente en base a esta afirmación es que Cristo, entonces, en el siguiente capítulo, le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego viene el versículo 19, que es en el que aparece ahora sí la expresión de atar y desatar. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Pues aquí nos habla precisamente de una afirmación que en este sentido se la dice a Pedro, ¿sí? Va dirigida precisamente a Pedro, pero veíamos precisamente el día de ayer, concluíamos con que eh, muchas de las veces se ha creído, o algunos maestros han enseñado, que entonces a Pedro se le otorga una cierta autoridad. En este sentido se le otorgan las llaves del reino de los cielos, pero
podemos darnos cuenta que el mismo evangelista Mateo en el capítulo 28, versículo 1 al 20, concretamente en el versículo 18, Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces quiere decir que la potestad en el cielo y en la tierra la tiene Jesucristo, el Señor. No Pedro, ¿verdad? Como pudiera alguien interpretar en Mateo 16, 19, diciendo, es que le está diciendo que le otorga las llaves del reino de los cielos, por lo tanto, él tiene el poder de atar y desatar. No, aquí la expresión precisamente de atar y desatar va referida o la podemos entender en relación con Mateo 18, 18 al 20, donde en el 18, 18 al 20 vamos a darnos cuenta que Jesús utiliza la misma expresión precisamente, pero ahora dirigida a todos los discípulos, ¿verdad? A todos, no solamente a Pedro. Es más, podríamos decir todavía aún más, no solamente al grupo de los 12. Si revisamos Mateo 18, del 18 al 20, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que en este sentido, eh, Jesús se está dirigiendo a toda la comunidad de discípulos, es decir, todos los que le seguían y él hablando a ellos, entonces ahora sí les dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si leemos un poco hacia atrás, antes del versículo 18, estamos en Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18. Si leemos desde el versículo 15, dice, por tanto, a ver, ¿alguno de ustedes que quiera leer también para que participen? Alguien que tenga su Biblia ahí a la mano. Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Capítulo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste de toda palabra. Capítulo 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Capítulo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Muy bien, gracias. Entonces, ahora sí, ya digamos, en su contexto esta frase, podemos darnos cuenta que si partiendo del 15 dice, si tu hermano peca, repréndele. Si te hace caso, si te oyere, en la Reina Valera, si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, está hablando de qué? De la corrección a los hermanos. Cuando un hermano, un cristiano, un hermano de congregación está precisamente en este sentido fallando en algún detalle, es conveniente que nosotros con mucha caridad, con humildad, ¿verdad? Que tratemos de alguna manera de reprenderle, pero con caridad y con el objetivo precisamente de que él reconozca su pecado, reconozca que ha fallado, reconozca que necesita de convertirse al Señor, necesita cambiar su forma de vida. Entonces, bien claro aquí dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. En ese sentido, está, digamos, hay una relación con esta frase, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Por ejemplo, ahí. En la 20, estas palabras son dirigidas ya no a Pedro solamente, sino que son dirigidas a todos los discípulos, a todos los que nos hacemos llamar cristianos, todos los que seguimos al Señor, seguimos sus enseñanzas, por eso esta enseñanza es para todos. Entonces, quiere decir que Mateo utiliza, digamos, pone en labios de Jesús esta expresión de atar y desatar, que es propia precisamente de Mateo, para precisamente hacer una referencia a que nosotros necesitamos
En el caso del Mateo 16, 19, a Pedro se le dan las llaves del reino de los cielos porque él mediante la predicación, Pedro mediante la predicación va a abrir corazones o va a abrir, digamos, las llaves del reino de los cielos en el sentido de que va a haber personas, hubo personas, por ejemplo, gentiles a los que les predicó y en ese sentido ellos entraron al cielo gracias a que aceptaron el mensaje que Pedro les predicaba. ¿Sí? En ese sentido, él es quien, en ese sentido, le entregan las llaves del reino de los cielos, no en el sentido de que tenga la autoridad él sobre, incluso sobre Jesucristo, sobre todo, no, sino en el sentido de que mediante la predicación, él, en ese sentido, les permite entrar al cielo, no porque Pedro se los permita, sino porque ellos, quienes escucharon su predicación, quienes escucharon el evangelio, quienes realmente aceptaron a Jesús en su corazón, pues ahora sí que son herederos del reino de los cielos por los méritos de. Si nosotros logramos convencer a un hermano de que cambie su estilo de vida, de que corrija esa forma de proceder, entonces estaremos también contribuyendo en ese sentido a que lo que aquí atemos en la tierra será atado en el cielo, en el sentido de que habremos ganado un hermano para el reino de los cielos, habremos ganado almas para Cristo. Entonces, en este sentido, podemos entender esta expresión que viene en el cuarto, precisamente en lo que es el cuarto bloque narrativo discursivo de Mateo, ¿verdad? Y bueno, ahí está. Veamos también esta parte que tiene que ver con lo que dice John MacArthur. No sé si han escuchado hablar de John MacArthur. Es un pastor de Estados Unidos, pastor reformado, bautista, y, y de sana doctrina, por supuesto, que ha escrito mucho, incluso hay una Biblia de estudio MacArthur, se la recomiendo, cada quien sabe si le gustaría estudiar uno sobre él. Hay muchísimos, incluso predicaciones de John MacArthur en internet, en YouTube, muy interesantes. Y precisamente por eso lo tomé como referencia para nuestro estudio, porque lo considero una persona seria en cuanto al estudio, y precisamente él nos dice aquí, ya se explicó en Mateo 16, 19, el primer capítulo donde habla de atar y desatar. Dice, primero la voluntad de Dios está establecida en el cielo, y por eso cuando los discípulos de Dios actúan de acuerdo a esa voluntad, Él lo ratifica. Entonces quiere decir que cuando nosotros aceptamos la predicación, la enseñanza de algún pastor o de un hermano que nos habla de la palabra de Dios y aceptamos el mensaje de Cristo en nuestro corazón, nosotros estamos en ese sentido aceptando la voluntad de Dios, y por eso dice ahí, Él lo ratifica. En este caso, ¿a quién ratifica? A Pedro. Cuando alguna congregación tiene que obedecer la enseñanza de Cristo y de Pablo sobre el tema de apartarse de algún hermano obstinado, dice MacArthur, sería bueno citar este texto. Entonces, fíjense que es importante en este sentido tomar en consideración que la primera instancia no es dejar de hablarle a un hermano, sino primero es llamarle la atención de manera, digamos, apartada, en lo secreto, en lo individual, no delante de todos, no, sino más bien ir con el hermano y en secreto corregirle, hacerle ver con caridad, ¿verdad? Tiene mucho que ver esto, con caridad, que lo que está haciendo pues no es según el plan de Dios. Y después de esto, si él no acepta, pues entonces lo que sigue es, bueno, lleva a un hermano, lleva a un hermano en la fe para que él también sea testigo de que le estás queriendo convertir al Señor, pero él pues él no quiere entender. Y si no, dice, entonces ahora ve a la comunidad, es decir, ve a la congregación para que ellos también sean testigos de esto y de alguna manera le exhorten. Fíjense, a veces en la vida práctica este consejo que nos da el Señor realmente no se lleva a la práctica porque muchas de las veces pues nos da pena
llamarle la atención a alguien, decimos, no, pero es que lo conozco de años en la congregación, ¿cómo le voy a llamar la atención? ¿Qué va a pensar? Tenemos una amistad, no sé, de años, y entonces nos cuesta realmente. Aquí la cuestión es ver que se supone que lo estamos haciendo no por molestarlo, no por hacerlo sentir mal, sino precisamente lo estamos haciendo por su bien espiritual, porque si no, su alma está en ese sentido en riesgo de, pues de condenación, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es evitarle un mal eterno, ni siquiera es un mal temporal, es un mal eterno. Si el hermano, por la razón que sea, termina alejándose de la congregación y yéndose a otra congregación, eso es lo de menos. Aquí lo importante es que él realmente se convierta, que deje su estilo de vida malo que lo aparta del Señor. Y bueno, vamos a lo que es la quinto y último bloque narrativo discursivo de Mateo. El quinto y último bloque narrativo discursivo lo encontramos en el capítulo 19, versículo 2. Vayan a sus Biblias, capítulo 19, versículo 2, hasta el capítulo 26, 1, ¿sí? Este sería como el último bloque. Después del último bloque va a venir una conclusión, que son el capítulo 26, 2 hasta el 28, 28, creo. Entonces, viene ahí primeramente antes de la conclusión, un quinto y último bloque narrativo discursivo. ¿Qué vamos a encontrar en este quinto y último bloque? Bueno, dice, Jesús viaja a Jerusalén y cuando llega pronto entra en conflictos con los comerciantes y líderes. Es decir, vemos aquí en la imagen a Jesús precisamente enseñando en el templo, pero también molesto con los comerciantes. Recordemos esa escena en la que Jesús llega y les tumba las mesas, les tumba lo que están vendiendo, porque dice, han convertido en un mercado la casa de mi padre. Entonces, Jesús se muestra molesto por haber convertido la casa de Dios, la casa de oración, en un mercado. Entonces, pues obviamente que esto no agrada a Dios, por eso es que el Señor inaugura, digamos, este quinto bloque precisamente con eso, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vemos esa situación precisamente que se da, donde se da la entrada triunfal en Jerusalén. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 21, y en el capítulo 21 vamos a encontrar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Luego dice, los discípulos preguntan sobre el futuro y en su discurso final viene lo que es el discurso del Monte de los Olivos. O sea, los discípulos también, pues, se estaban dando cuenta de cómo se estaban tornando las cosas. Cada vez había más enfrentamientos con los líderes religiosos y esto desafortunadamente traía incertidumbre a los discípulos, quienes en un primer momento se sentían seguros con Jesús por todos los milagros que estaba haciendo, porque la gente lo aprobaba a Jesús, le daban su aprobación. De alguna manera, ellos estaban precisamente seguros o confiados en Jesús. Incluso veían que les daba de comer, la multiplicación de los panes, ya vimos, pero después viene esta otra parte, otra etapa digamos, de estos 3 años que estuvieron conviviendo con Jesús. En esta otra etapa vamos a darnos cuenta precisamente de que, empieza a haber desaprobación, empieza a haber cuestionamientos hacia Jesús, confrontación con los líderes religiosos. Entonces, lógicamente los discípulos empezaron a preocupar, a preguntar, bueno, pues, ¿qué va a pasar con nosotros? Incluso por ahí vemos que uno de los discípulos pregunta, Señor, hemos dejado madre, padre, casa, hijos, ¿qué nos va a tocar a nosotros? ¿Verdad? O sea, precisamente preocupados por su futuro, qué es lo que les esperaba. Incluso preocupados por quién sería el primero de los 12, quién sería como el principal, ¿verdad? O sea, el líder. Entonces, vemos precisamente a los discípulos, al grupo de los 12,
un tanto afanados por cuestiones pasajeras, cuestiones vanas, que en nada tenían que ver con lo que Cristo les estaba predicando acerca de un reino de los cielos que precisamente mira a la vida eterna. Entonces ellos perdidos precisamente en las cosas de este mundo y dejan de lado la predicación acerca de la vida eterna. Luego dice, habrá falsos mesías. Jesús habla del fin del mundo. Precisamente vamos a encontrar en este quinto bloque un discurso donde Jesús precisamente anuncia esto. Vamos a encontrar precisamente que Jesús empieza incluso a advertirnos de que habrá una serie de eventos catastróficos, guerras, y dice, pero todavía no es el fin. Entonces, precisamente de eso empieza a hablar Jesús. Habla de, por ejemplo, de terremotos, persecuciones. Dice, el sol, la luna y las estrellas caerán, pero esta generación no pasará antes de que se cumplan todas las profecías. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el discurso. Dice, Mateo señala que Jesús ha terminado todas sus palabras y la atención se centra en la crucifixión. Este último bloque, por así decirlo, está centrado en lo que es el fin de la vida aquí en el mundo, en el planeta, digamos, la vida humana de Jesús, por decirlo de alguna manera, lo que tiene que ver con la crucifixión, lo que tiene que ver con precisamente con lo que le esperaría en este sentido en los últimos días después de la última cena. Entonces tenemos ahí precisamente la parábola de las fiestas de bodas, dice, los labradores malvados, la autoridad de Jesús, la cuestión del tributo, el gran mandamiento, la pregunta sobre la resurrección, Jesús acusa a escribas y fariseos. Ya en el capítulo 23 vemos precisamente otro confrontamiento, dice Jesús acusa a escribas y fariseos y les echa todo un discurso. Podemos ver ahí del versículo, capítulo 23, versículo 2 en adelante, todo es un discurso, un largo discurso que llega a terminar hasta que termina el capítulo 23, hasta el versículo 39. Lamento de Jesús sobre Jerusalén también. Y bueno, en el capítulo 24 nuevamente comienza a ver precisamente un discurso por parte de Jesús acerca de las señales antes del fin. Capítulo 24, versículo cuarto, a partir del 24:4, empezamos a ver todo un discurso que Jesús da acerca de lo que tiene que ver con el fin, antes del fin, dice aquí. Y empieza a hablar precisamente de eso que les decía, los falsos maestros que hablarán, enseñarán cosas que nada que ver. Y bueno, así es como precisamente concluye en el capítulo 26, concluye lo que es el capítulo 26, versículo 1, este cuarto bloque narrativo discursivo por parte de Jesús. Y vámonos a lo que sigue, que será la conclusión. Ya el capítulo 26 y 28 nos va a presentar en Mateo una conclusión. ¿Qué encontramos en esta conclusión? Bueno, las mismas imágenes son muy alusivas precisamente a esto que vamos a encontrar en el 26, ¿verdad? Para empezar, pues vamos a encontrar lo que tiene que ver con la institución de la Cena del Señor, o lo que algunos le conocen como la Última Cena. Entonces, vamos a encontrar eso, vamos a encontrar también pasajes acerca de lo que tiene que ver con la crucifixión, lo arrestan al Señor, va precisamente a presentarse ante Pilatos, ante Poncio Pilatos, y bueno, tenemos ahí precisamente todo lo que tiene que ver con eso y la crucifixión, Jesús ante Pilato, bueno, ahí está. Y termina precisamente con lo que es después de la resurrección, se les aparece, ¿verdad? Se les aparece a los apóstoles. A partir del capítulo 27, versículo 62, se comienza a narrar lo que tiene que ver con la resurrección. Del capítulo 27:62 en adelante, encontramos la guardia ante la tumba, luego la resurrección en el 28, y después de la resurrección viene lo que llamamos la gran comisión.
¿Qué es la Gran Comisión? No sé si ya ustedes lo han escuchado con ese término. ¿Alguien sí lo ha escuchado? ¿Sabe qué es la Gran Comisión? Que bueno, dicho sea de paso, está precisamente ahí apareciendo en la diapositiva, en la parte de abajo, en el último punto o el último párrafo. Dice ahí, la Gran Comisión es precisamente esta que vemos en color café. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, esa es la Gran Comisión. Quiere decir que es una tarea para toda la iglesia. Es precisamente la misión de la iglesia. Si nos preguntáramos, más adelante van a tener clase de eclesiología. Una de las preguntas fundamentales de eclesiología es, ¿cuál es la misión de la iglesia en este mundo? La misión de la iglesia es esta: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la Gran Comisión? Porque si Cristo ya ha muerto por, dicen algunos, por toda la humanidad, y entonces ya somos salvos por gracia de Dios? Entonces, ¿de qué sirve la predicación si ya somos salvos? Bueno, ahí la cuestión es que precisamente no todos son salvos. Bueno, ahí ya depende también la interpretación teológica o la corriente teológica que se tenga, pero la predicación es importante precisamente porque genera la conversión, ¿verdad? Por la palabra, las personas reciben al Espíritu Santo y lo acogen en su corazón. Entonces, la predicación es importante precisamente para esto. Hacer discípulos a todas las naciones no significa solamente, no solamente es que acudan a la congregación, que se congreguen, que haya más adeptos, ¿verdad? Para la organización. No, no, no. Hacer discípulos no solamente tiene que ver con acudir a la iglesia, a la congregación, sino que implica un estilo de vida. Por eso dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la gran comisión, hacer discípulos que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, el Señor nos ha mandado. Nos ha enseñado que, pues, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Nos ha enseñado, además de eso, el perdón, ¿verdad? Nos ha enseñado, cosa que no es fácil, perdonar. Nos ha enseñado miles de cosas el Señor. Nos ha enseñado a ser humildes, a ser sencillos, a servir, ser serviciales. Entonces, eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Nos ha enseñado incluso que Él es, que Él es Dios, ¿verdad? Que en Él está la divinidad. Dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esta es la gran comisión y es con lo que concluye el Evangelio de Mateo, precisamente. Lo podemos ver ¿dónde? Pues en Mateo capítulo 28, versículo 19, precisamente que es de donde está sacada esta cita bíblica. Mateo 28, 19, 19, 20. Y así es como concluye el Evangelio de Mateo. Entonces, en conclusión, podemos, si nos regresamos un poquito, queriendo hacer un resumen, vamos a decir que el Evangelio de Mateo está estructurado de la siguiente manera. Primeramente, viene lo que es el prólogo que corresponde a los 2 primeros capítulos de Mateo. Es un prólogo en el que, ya dijimos, se habla de la genealogía y la natividad de Jesús. Después de estos 2 capítulos, que son el prólogo, viene lo que llamamos aquí los 5 bloques narrativo-discursivos. Son 5 bloques de narrativa con 5 de discurso, ¿sí? Ya habíamos dicho que de alguna manera algunos estudiosos de la Biblia dicen que estos 5 bloques son una forma como de equipararlos con los 5 libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, que son lo que forma el Pentateuco o la Torá. Entonces, después del prólogo, después del capítulo 2, viene lo que es ahora sí 5 discursos narrativos discursivos. Mateo 3, 1 al 8 a 1 sería el primero. El segundo sería del 8, 2 al 11, 1. El tercero del 11, 2 al 13, 53.
el cuarto del 13:54 al 19:1, y después de esto el quinto va del capítulo 19 al versículo 26:1. Después de los 5 bloques narrativos discursivos viene la conclusión, que serían el capítulo 26 y 28 prácticamente. Capítulo 26 y 28 son lo que llamamos la conclusión, precisamente, ¿verdad? Del 26 al 28, 26:2 al 28:20. Y bien, hasta aquí no sé si hay alguna duda antes de pasar a lo que sigue, antes de terminar con lo que es el contenido. No, no hay dudas, no hay preguntas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, vamos a lo que sigue, que sería el Mateo arameo. Mateo arameo o Mateo hebreo, también le conocen así. A ver, Mariana Franco, ¿nos podría hacer favor de leer la diapositiva que tenemos en pantalla? Mariana Franco, ¿sí tiene la posibilidad de hablar? Bueno, parece ser que Mariana no puede hablar en este momento. Miguel me comentaba que está trabajando. Entonces, Amelia Galán, si Sí, gusta adelante. maestro. Sí, Según testimonios de papías de Hierápolis, en los logias existió un protoevangelio perdido escrito en hebreo o en arameo, detrás del cual está la versión griega que todos conocemos. sí, gracias. A ver, esto quiere decir que, no sé si se acuerdan que cuando vimos la cronología de los libros del Nuevo Testamento en general, les comentaba que durante mucho tiempo, los primeros 18 siglos, si mal no recuerdo, 18, 19 siglos, se creyó que Mateo era el primer evangelio escrito, el primer evangelio que se había escrito. De hecho, por eso hasta en nuestras Biblias aparece precisamente en ese orden, ¿no? En ese orden aparecen los evangelios. Primero Mateo, se creía que había sido el primero en escribirse. Es hasta el siglo XVIII, que precisamente 18 y 19, no se me va ese dato, que se acuerdan, vimos que se corroboró que no, que efectivamente Marcos fue el primero que se escribió. Ahora bien, durante ese tiempo que se creía que Mateo había sido el primero, se hablaba de un Mateo arameo. Es decir, hablaban de que anterior a la versión griega de Mateo, al texto griego, había existido uno más antiguo que había sido escrito en arameo. Esto de alguna manera era creíble porque pues precisamente Jesús no hablaba griego, ¿verdad? Jesús hablaba el arameo. Entonces, de alguna manera, en la relación tan estrecha que tuvieron Jesús y Mateo, Mateo al ser apóstol, al ser del grupo de los 12, precisamente por eso se creía y se tenía mucha certeza de que ese Mateo arameo, así se le llama Mateo arameo, es decir, un evangelio de Mateo escrito en idioma arameo, existía. La realidad es que hasta el día de hoy no se sabe o no se tiene ninguna copia, ni siquiera una copia o algún escrito acerca de este Mateo arameo. Todo indica entonces que se trataba de una mera leyenda, por decirlo así, es decir, de pues una idea que se tenía, ¿no? O sea, tal vez por tradición oral, alguien alguna vez comentó que existió un Mateo arameo, se decía, pero en la realidad es que no se tienen datos, por decirlo así, no se sabe dónde está ese Mateo arameo, si realmente existió para empezar, existió o no existió. Entonces, todo precisamente estaba basado, como dice aquí en el testimonio de Papías de Hierápolis. Él da un testimonio en los logias. En los logias es donde él menciona este llamado evangelio arameo, o también llamado protoevangelio. Proto en griego significa primero, por eso les dicen protoevangelio. Protoevangelio en el sentido de que fue el primer evangelio que se escribió.
Entonces se creía que el primer evangelio, antes de los textos griegos, existió un Mateo arameo, que fue como el primero. Pero les digo, más allá de este testimonio, no se cuenta en la actualidad con ninguna fuente que lo respalde como tal. No hay una copia, un códice, como lo vimos anteriormente, con algunos otros, por ejemplo, con los códices sinaítico, vaticano o alejandrino. No tenemos ningún códice acerca de este Mateo arameo. No tenemos tampoco como los rollos de Qumran, algún códice o algún manuscrito. No, no se tiene nada de eso. Simplemente el testimonio de Papías de Hierápolis que fue escrito en los logias. Y ya, eso es todo. Entonces, hasta aquí lo que teníamos que ver acerca de Mateo. Ya lo que nos toca ver a continuación sería esto que tenemos aquí en pantalla. ¿Qué es lo que tenemos aquí en pantalla? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la iconografía de los evangelistas. Icono, ustedes saben, se refiere a imagen. Iconografía, en este sentido, es cómo en la tradición de la iglesia, a lo largo de los siglos, cómo se les ha representado. Vemos ahí a Mateo que se le representa como un hombre, algunas veces lo representan como un ángel o como un hombre a Mateo. A Juan lo representan más bien como un águila, precisamente porque las águilas, ustedes saben, vuelan alto y precisamente por el contenido que tiene el Evangelio de Juan, que se dice que es de altura teológica, ¿verdad? O sea, su Evangelio de Juan es de altura, es decir, eh, es profundo en cuanto a su reflexión teológica. Entonces, a eso se refiere, a que es de altura. Y luego tenemos, por ejemplo, acá a Marcos. Marcos, el evangelista Marcos, es representado con un león, ¿verdad? Y Lucas es representado con un buey, ¿verdad? Como lo vemos aquí. En la siguiente diapositiva tenemos precisamente una explicación un poco más profunda acerca de cada una de las imágenes que vimos hace un momento, donde se nos dice precisamente que en Mateo capítulo 2, versículo 2, Mateo habla del rey de los judíos, ¿verdad? Por eso es que a él se le representa precisamente de esa manera. Y luego vemos a Marcos, dice Marcos, a Marcos se le representa como el buey, dice aquí. Ah, caray, aquí como que varió la información, fíjense. Varió un poco la información del animal que es sacrificado. A ver, voy a revisar eso, mejor para no cometer algún error, que me acabo de dar cuenta que varía la información. Vamos mejor a lo que es el Evangelio según Marcos, ¿sí? Vamos a hablar del Evangelio de Marcos, que es un evangelio, en cuanto a contenido, es mucho más corto, es un evangelio de 16 capítulos, ¿verdad? A diferencia de Mateo, que tenía 28, es un evangelio más extenso. Ya vimos la razón de que Mateo sea más extenso. Cuando hablamos del problema sinóptico, precisamente hablábamos de que el primer evangelio o la primera fuente de donde toma Mateo para su contenido es Marcos. Luego también se valieron de lo que fue la fuente Q, y finalmente de una tercera fuente en la cual Mateo tiene contenido propio. Bien, vamos a hablar entonces a partir de ahorita del Evangelio según Marcos, el Evangelio de Cristo según Marcos. Primeramente, ¿quién es el autor? Bueno, para empezar, el autor dice aquí que no era apóstol, no como en el caso de Mateo. Mateo sí fue apóstol. Marcos no fue apóstol, no fue del grupo de los 12. No era del grupo de los 12. Hablando del autor, vamos a decir quién es entonces Marcos. Bueno, era compañero de Bernabé y Pablo en el primer viaje misionero y pudo haber ayudado a Pedro y Pablo en Roma en los años 60. A ver, esto quiere decir entonces que cómo Marcos logró ser el primer evangelista y tener tanta información si no conoció a Jesús de primera mano. No tuvo la experiencia como Mateo o como Juan
de vivir 3 años con Jesús. ¿Cómo entonces logra esto? Bueno, pues precisamente porque dice aquí, era discípulo de Pedro, y además compañero de viajes de Bernabé y Pablo. Ciertamente Bernabé y Pablo, pues no tampoco fueron apóstoles, no eran del grupo de los 12, pero Pedro sí era en ese sentido. Entonces, por eso es que dice ayudado, él era ayudado por Pedro. Dice aquí Juan Marcos. Algunos autores dicen que el nombre de Marcos era Juan Marcos, ¿verdad? Entonces, pues ahí está una referencia, precisamente. Luego dice, por principio de cuentas, el texto no nos da ningún indicio sobre quién es el autor. Ciertamente, el libro como tal, el libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, no nos dice explícitamente quién es el autor. No nos dice, esto lo escribió Marcos. No. Sin embargo, dice aquí, la tradición cristiana le ha atribuido a Juan Marcos, discípulo de Pedro y compañero de viajes de Pablo y Bernabé, este evangelio. Por tradición, sabemos que el autor era Juan Marcos. Entonces, ahí es donde encontramos precisamente la relación con Pedro. Juan Marcos era discípulo de Pedro. Pedro sí fue apóstol, Pedro sí era del grupo de los 12. Por lo tanto, muy probablemente Pedro le contaba a Juan Marcos muchas de las cosas que vivió con Jesús, muchas de las predicaciones, de las palabras, de los discursos, incluso que en este caso Jesús estuvo diciendo a lo largo de su ministerio. Entonces, todos esos datos, todas esas, digamos, historias que de repente, parábolas que contaba, pues entonces las toma de Pedro, directamente de Pedro, al ser su discípulo. Ahí está. Fíjense, vamos a revisar las citas bíblicas que tenemos aquí en pantalla. Les voy a pedir que si podemos ir buscando las citas que tenemos en pantalla. La primera es Primera de Pedro. Recordemos, dentro de las cartas católicas, cartas universales, encontramos al final de nuestras Biblias precisamente lo que es Primera de Pedro. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. No sé si alguien ya lo tenga, y si alguien puede ir buscando la otra cita, la de Hechos 12, 12. A ver, primero, Primera de Pedro 5, 13. ¿Alguien que ya lo tenga? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ahí está. Fíjense, en este versículo 13 dice, y Marcos, mi hijo, os saluda. Posiblemente era, pues, como tal cual como lo dice ahí su hijo. Y digo, ¿por qué digo posiblemente? Porque hay quienes dicen que no es que fuera hijo legítimo, hijo real, hijo de carne y hueso, sino que más bien es una forma, una expresión de referirse a que es su discípulo. Hay quienes dicen que era su discípulo solamente, y hay que dicen no. Aquí la Biblia claramente dice mi hijo. Por eso entonces, Primera de Pedro 5:13 habla incluso de que era su hijo. Con mayor razón, entonces Pedro pues le contó a Marcos muchas de las cosas que precisamente podemos obtener en el Evangelio de Marcos gracias a esto. Ya sea que haya sido su discípulo solamente o si realmente fue su hijo. Bueno, pues ahí está, hijo de Pedro. Dice, y Marcos, mi hijo, os saluda. Entonces, ahí está precisamente un punto curioso, interesante, creo yo,
sobre el autor. Y la otra dice Marcos, el seguidor e intérprete de Pedro, identificado como Juan Marcos de Hechos 12:12. A ver, alguien que ya tenga a la mano la cita bíblica de Hechos 12:12. Yo, maestro. Sí, Y adelante. habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ok, muy bien, exactamente. Entonces ahí te dice, precisamente hace otra vez una referencia al autor del Evangelio, que sería en este caso Marcos, ¿verdad? Precisamente. Muy bien, entonces eso es lo que teníamos que ver acerca del autor, el autor del Evangelio. Ahora dice, dicha tradición se encuentra en algunas referencias de los primitivos autores cristianos. Es decir, hace un momento acabábamos de decir que le atribuimos por tradición a Marcos la autoría de este Evangelio. Bueno, aquí tenemos algunos testimonios de esta tradición, ¿verdad? Esta tradición tiene testimonios muy en concretos. El primero es Eusebio de Cesarea. No sé si han escuchado hablar de Eusebio de Cesarea, es de los llamados padres de la iglesia. Más adelante yo creo van a tener clase de patrología y patrística. Posiblemente tengan esa materia más adelante. Y vamos a estudiar precisamente a los padres de la iglesia. Uno de ellos es Eusebio de Cesarea. Bueno, ¿qué dice Eusebio de Cesarea al respecto? En su libro de historia, bueno, dice, y el anciano decía lo siguiente, Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino como dije, después a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor. Más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. A ver, esto quiere decir entonces que tenemos aquí un testimonio de Eusebio de Cesarea que dice que precisamente Marcos, al ser intérprete de Pedro, fue escribiendo lo que hacía el Señor, lo que decía el Señor, dice, pero no en orden, no con exactitud, pero sí, sí en ese sentido fue escribiendo las palabras y dichos del Señor. Otro testimonio que tenemos en la tradición acerca de la autoría de este evangelio o por qué le atribuimos a Marcos la autoría de este evangelio es por el testimonio de Ireneo de León, ¿verdad? Que es otro padre de la iglesia también. Ireneo de León en el año 180 escribió en su obra que se llama Adversus Hereses o también en español se llama contra los herejes. ¿Qué escribió entonces Ireneo de León en su obra contra los herejes? Dice, tras su partida, la muerte de Pablo y Pedro, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, recogió por escrito lo que había sido predicado por Pedro. Entonces aquí tenemos un testimonio nuevamente de que él, al ser intérprete de Pedro, escribió por escrito lo que había sido predicado por Pedro. Ahí está. Entonces, ahí tenemos ya precisamente dos testimonios de personajes reconocidos, en este caso son padres de la iglesia, que dan testimonio en sus obras por escrito de que precisamente ellos fueron, más bien Marcos escribió aquello que escuchó de Pedro acerca del Señor, sus palabras, sus dichos, sus milagros, todo lo que conocía Pedro. Y bien, hasta aquí vamos a dejarle ya. Vamos a parar aquí la clase porque ayer nos recordaron, pues, en el grupo de maestros que las clases deben durar 50 minutos, ¿verdad? Para que les permitamos precisamente poder
pues descansar unos 10 minutos, ir al baño, tomar agua, refrescarse un poquito, sobre todo con este calorón que está haciendo. Entonces, por hoy le vamos a dejar aquí y pues les agradezco.